Renovarse o morir parece ser la única alternativa que tiene Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Hoy quiero hablar de la primera únicamente. La verdad son realmente espeluznantes los números cuando uno los ve en el contexto de lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque el futuro del petróleo es hoy en día incierto, es el patito feo de la economía mundial, y no por el tema de los precios, sino por el tema de la contaminación, por la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, es decir, al aire, provocados pues por la quema de gasolina, de diésel, de combustóleo, de gas natural, de metano, todos esos combustibles fósiles derivados del petróleo. Y el petróleo, pues obviamente es una energía fósil que está comúnmente en el subsuelo, es decir, abajo de la tierra o abajo del mar, a veces a grandes profundidades, pero que requiere de mucha tecnología y de mucho dinero. En nuestro país, Petróleos Mexicanos pues tiene una historia muy larga, de más de un siglo prácticamente. Sin embargo, pues todos sabemos que en 1938 se dio la nacionalización de la industria petrolera con la expropiación de todas las empresas e instalaciones en la época del general Lázaro Cárdenas del Río, y se dio todo un proceso de liquidación, de reorganización y de intentar hacer del petróleo un activo para México y para los mexicanos. Y así fue como surgió lo que hoy conocemos como Pemex. Pero obviamente, si yo le estoy hablando de 1938, cuando el petróleo era explotado aquí en México por extranjeros, pues entonces se tomó la decisión de explotarlo ahora por mexicanos. Creo que el error personal, el error que se cometió históricamente estriba fundamentalmente en haber mezclado la parte empresarial, o sea, el manejo de Pemex como una empresa productiva del Estado, haberla manejado como una empresa estatal al servicio del presidente de la República en turno. Entonces, esto provocó que los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas, es decir, a todos los que le ha tocado manejar este complicado problema de no solo la exploración, sino la extracción, la refinación y la comercialización de los productos derivados del petróleo, pues ha sido con altas y con bajas. Es decir, de repente Pemex ha tenido o tuvo sus buenos momentos, sus buenos años, pero siempre en el marco de lo que sucede en todos lados. El petróleo es un bien, o es un producto, vaya, de consumo mundial, y por lo tanto su producción y su comercialización de los millones y millones de barriles de petróleo que se dan en el mundo, fundamentalmente dominado por los países árabes, que es donde hay más petróleo en el mundo, y obviamente por los Estados Unidos y muchos otros países. Hay otros países que son industrializados y no tienen petróleo, ¿eh? ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le hace un Japón, por ejemplo, para ser una potencia mundial? ¿O cómo le hace Alemania? Explíqueme usted cómo le hacen si no tienen petróleo. Y nosotros, teniendo todo, estamos quebrados y tronados. Somos el número 1 en el mundo como la empresa petrolera más endeudada ahorita en la historia de la humanidad, ¿eh? Tenemos ese récord Guinness, o para Ripley, como usted quiera verlo. No es muy buen récord, ni muy buenos números, ni nada que nos podamos enorgullecer. Pero volviendo al tema,
los presidentes de la República, muchos de ellos empezaron a convertir a Pemex en una entidad política más que en una empresa del Estado mexicano. Y me explico, en vez de tener gobiernos corporativos, consejos de administración que velen por cómo sí sacar adelante la empresa y que ésta tenga utilidades, o cuando menos si no tuviese utilidades, pues que no tenga pérdidas o grandes deudas. Pues efectivamente por decisiones políticas, por los cambios de gobernantes, por lo tanto cambios de directores de Pemex, pues esto se ha convertido en un auténtico desmadre económico y financiero. Esto quiere decir que si a esto le sumamos la obesidad de Pemex como empresa, miles y miles de trabajadores, miles y millones de prestaciones, la corrupción desproporcionada, desolotada, dirían por allá en los pueblos de Sonora, incontrolable, voraz, pues es evidente que no hay empresa que aguante mientras le están robando. Hoy en día, fíjese que con todos los controles, con toda la voluntad de rescatar a Pemex, con toda la intención de hacer las cosas bien, de todas maneras nos siguen pegando una verdadera pela con la robadera, y estoy hablando de la robadera pública, fíjese nomás, ciudadanos, o sea, auténticos criminales, organizan a cientos de ciudadanos y a cientos de delincuentes para robarse la gasolina, el diésel, lo que puedan, por todos los gasoductos que tiene Pemex por la República Mexicana. A eso es a lo que conocemos como huachicol. Fíjense nomás qué lamentable. Y estoy hablando ahora del 2021. Y me devuelvo un poquito para atrás, para que no piense que le estoy diciendo que todo es culpa del actual gobierno. Definitivamente no. Los gobiernos de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, de los 2000, de los 2010, todos parejitos tienen la culpa. Todos parejitos. Unos por ineficaces o por haber llevado la política a la empresa de gobierno o a la empresa de Estado, propiedad del pueblo de México, y le pegaron en toda la torre. ¿Por qué? Porque le empezaron a mermar, empezaron a abusar de ella, empezaron a contratar y gastar en exceso. Los sindicatos se privilegiaron a lo bruto, a lo tonto, y entonces hicieron improductiva a una empresa que debiera de ser o debería de ser una punta de lanza para invertir todo el dinero del petróleo en otras actividades como lo están haciendo los países árabes, buscando diversificación en portafolios financieros, con bancos internacionales, con inversiones en el extranjero, con nuevos desarrollos turísticos, buscando nuevas tecnologías, es decir, poniendo el dinero bueno en donde produzca más para el futuro cuando ya no haya petróleo. Pues en México hicimos todo lo contrario. Ahí vamos como el cangrejo para atrás y para atrás y para atrás. Y de una manera, insisto, generalizada, pero igualita. Todos han hecho lo mismo, incluido el actual. Todos. Hay un intento por rescatarlo actualmente. Desde luego, por el desgarriate de los anteriores, eso me queda muy claro. Y debo ser muy claro. Todos tienen la culpa. No ha habido un solo manejo profesional y pulcro de Pemex, cuando menos en los últimos 50 años. Y conste que la expropiación petrolera fue en 1938. Si le suma a usted 1940, del 40 al 2000, pues son algunos añitos, ¿no? Más los 20 de este siglo, pues usted saque cuentas. Simple y sencillamente, las cosas no están funcionando. Las pérdidas operativas de Pemex siguen dándose año con año. Son por un lado, son financieras. Ya estamos hablando de pérdidas, por ejemplo, tan solo de enero a septiembre del año pasado, de acuerdo a información oficial. Imagínense, más de 100,237 millones de pesos se perdieron operativamente. Estaba viendo que la deuda acumulada de Pemex es ya ahorita de prácticamente 3 billones de pesos.
O sea, algo así como más de 113,000 millones de dólares. Fíjense qué locura, en qué grados andamos. El dinero que se inyecta a Pemex es como el que se le pone a un enfermo, que le pones sangre o que le pones oxígeno o que le das una aspirina, pero realmente tiene cáncer terminal o se está muriendo. Entonces, es bien importante entender que el hecho de estarle metiendo dinero bueno al malo es también muy grave. Se tienen que buscar un plan de shock emergente, se tiene que buscar una estrategia totalmente diferente, se tiene que buscar una asesoría internacional en la materia, cuidando los gastos y cuidando todos los detalles, pero no lo podemos hacer nosotros solos, y menos con gente que no es experimentada en el manejo y la conducción de esta empresa importante para los mexicanos. Hay que entender que los números hablan por sí solos. Estamos en una quiebra técnica y financiera real. Simple y sencillamente no podemos seguir con una empresa del Estado que es orgullo de México, pero que está colapsada, quebrada, obesa, obsoleta tecnológicamente, que es una charanga, un fierro viejo, no es rentable y en vez de utilidades tiene pérdidas. Así como un plan de choque, un plan emergente, algo visto desde afuera del contexto internacional, es lo que realmente necesitamos. Pero en fin, ese es mi comentario del día de hoy. No muy agradable, más bien desagradable, por el contexto de lo que estamos viviendo los mexicanos con nuestro petróleo, con nuestras energías no renovables, porque estas no se renuevan. Y es importante pensar qué es lo que vamos a hacer. Y para hacerlo hay que estar convencido de que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Pérdidas, pérdidas y quebrantos. Y el que va a pagar el pato es el pueblo de México. Espero que haya una reconsideración al respecto. No solo un intento de reforma energética, de parchecitos, de paliativos y de echar culpas al pasado. Que quede claro, todos los presidentes de la República de 1940 o de 1940 hasta 2021 tienen la culpa. Todos. Saludos. Gracias por escucharme.